Aspectos contables internacionales. Los gerentes de negocios internacionales no pueden tomar buenas decisiones sin contar con información pertinente y confiable de contabilidad, una de las áreas funcionales que es crucial para las operaciones de la empresa multinacional. Aunque los especialistas en contabilidad y sistemas de información proporcionan dicha información, los gerentes también deben entender qué información necesitan y los problemas que enfrentan los especialistas para recopilarla de los diferentes sistemas contables del mundo. La encrucijada de contabilidad y finanzas. Las funciones contables y financieras se relacionan en forma estrecha. Cada una depende de la otra para cumplir con sus propias responsabilidades. El director de finanzas de cualquier empresa es responsable de procurar y administrar los recursos financieros de la empresa. Comúnmente, esta persona es uno de los miembros del equipo de alta dirección de una empresa. El director de finanzas depende de que el contralor o jefe de contabilidad le proporcione la información correcta para tomar decisiones. Además, el personal de auditoría interna se asegura de que las políticas y procedimientos corporativos se sigan. Este personal, el director de finanzas y el contralor trabajan en colaboración estrecha con el auditor externo para tratar de salvaguardar los activos de la empresa. ¿Qué controla el contralor? El contralor de una empresa reúne y analiza datos para usuarios internos y externos. El objetivo general de la contabilidad es proporcionar información que la gerencia pueda usar para tomar buenas decisiones. Es, según un punto de vista útil, una actividad de servicio. Su función es proporcionar información cuantitativa, sobre todo de carácter financiero, sobre las entidades económicas para las que tiene la intención de ser útil para tomar decisiones económicas, es decir, para hacer elecciones razonadas entre modos de actuar diferentes. El papel del contralor corporativo se ha extendido más allá de los papeles tradicionales de la contabilidad administrativa. El contralor forma parte de la función financiera de la empresa. Algunas de las responsabilidades típicas del contralor se pueden ver en la figura. Aunque los deberes precisos y la distribución exacta entre el personal financiero, el contralor y el tesorero varían de una empresa a otra. El contralor de hoy participa en una variedad de actividades fuera de las funciones típicas de contabilidad y presentación de informes que apoyan la estrategia general de la empresa, como administrar la cadena de suministro, evaluar las posibles adquisiciones en el exterior, eliminar una subsidiaria o división, administrar el flujo de efectivo, contratar protección contra riesgos cambiarios y de tasas de interés, planear impuestos, realizar auditorías internas y ayudar en la planeación de la estrategia corporativa. Diferencias internacionales en la contabilidad. Un problema que las empresas multinacionales enfrentan es que las normas y prácticas contables varían alrededor del mundo. Los estados financieros de diferentes países son distintos tanto en forma como en contenido. Por ejemplo, el balance general de las empresas estadounidenses se presenta en este formato: activos igual pasivos más capital contable de los accionistas. Este formato se conoce como el formato del balance. El balance general varía en el orden de liquidez de las cuentas presentadas. Algunas empresas comienzan con los activos menos líquidos y siguen con los más líquidos, mientras que otras empresas comienzan con los activos más líquidos y siguen con los activos menos líquidos. La primera práctica es muy común entre las empresas europeas, mientras que las empresas estadounidenses siguen el segundo método. Los balances generales de muchas empresas europeas, en especial las británicas, se preparan en un formato diferente conocido como formato analítico.
activo fijo más activo circulante menos pasivo circulante menos pasivo no circulante igual capital y reservas. Objetivos de la contabilidad. En el proceso contable es importante identificar, registrar e interpretar acontecimientos económicos. Cada país necesita determinar los objetivos del sistema de contabilidad que ha establecido. De acuerdo con el Consejo de Normas de Contabilidad Financiera, el organismo del sector privado que establece las normas de contabilidad en Estados Unidos, los informes financieros, es decir, los informes externos de información contable, deben proporcionar información para 3 propósitos. Primero, tomar decisiones de inversión y crédito. Segundo, evaluar las perspectivas de los flujos de efectivo. Tercero, evaluar los recursos empresariales, las demandas de esos recursos y los cambios de ellos. ¿Quién usa la información contable? Para establecer objetivos, los gerentes deben identificar a los principales usuarios de la información financiera. El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad identifica a los principales usuarios de la información contable representados en la figura. Es importante identificar a los usuarios porque un enfoque en distintos usuarios podría generar informes con diferente información financiera. Por ejemplo, históricamente, los bancos han sido los principales usuarios en Alemania, por lo que la contabilidad se ha centrado más en el balance general, el cual contiene una descripción de los activos de la empresa. Sin embargo, en Estados Unidos, los usuarios principales son los inversionistas. Por este motivo, la contabilidad se ha centrado más en el estado de resultados. Los inversionistas consideran que el estado de resultados es un indicador del éxito futuro de la empresa, que afecta el precio de las acciones de la empresa y al flujo de dividendos. Factores que influyen en las prácticas de contabilidad internacionales. En la siguiente figura, identificamos algunas de las fuerzas que impulsan el desarrollo de las prácticas de contabilidad a nivel internacional. Aunque todos los factores que muestra la figura son importantes, su importancia varía en cada país. Por ejemplo, los inversionistas influyen en Estados Unidos y el Reino Unido, pero los acreedores tradicionalmente han tenido más influencia en Alemania y Suiza. La figura es exhaustiva porque se centra en todos los elementos del proceso contable, influencias nacionales e internacionales, usuarios, autoridades, auditores y educadores. Los impuestos tienen una influencia importante en las normas y prácticas contables de Japón y Francia, pero son menos importantes en Estados Unidos. Ciertos factores culturales afectan a todos los países e influyen fuertemente en el desarrollo de la contabilidad. Ciertos factores internacionales también tienen importancia, como la antigua influencia colonial y la inversión extranjera. Las empresas internacionales de contadores públicos como KPMG, PricewaterhouseCoopers y Ernst & Young también son fuentes importantes de influencia porque transfieren niveles altos de prácticas de auditoría en todo el mundo. Diferencias culturales en contabilidad. Una fuente importante de influencia en las normas y prácticas de contabilidad es la cultura. Las diferencias en las prácticas de medición y divulgación de información entre países revisten interés especial para los inversionistas internacionales, siendo el significado de medición cómo las empresas valúan los activos, incluido el inventario y los activos fijos, y el de divulgación cómo y qué información proporcionan y analizan las empresas en sus informes anuales y provisionales para los usuarios externos de la información financiera. Clasificar los sistemas contables. Aunque las normas y prácticas de contabilidad difieren significativamente a nivel mundial,
podemos agrupar los sistemas usados en diversos países de acuerdo con características comunes. La figura ilustra un método para clasificar los sistemas contables. No intenta clasificar a todos los países, sino simplemente ilustrar el concepto usando a varios países occidentales desarrollados. A pesar de que todos los principales países desarrollados están cambiando a un modelo de contabilidad que favorece a los inversionistas y, por tanto, es más parecido a los países de base micro que aparecen en la parte inferior de la figura. Para comprender la tradición macro es esencial entender lo difícil que es armonizar las normas de contabilidad de diferentes partes del mundo. De sistemas macrouniformes a sistemas de base micro. Los sistemas macrouniformes están más definidos por la influencia gubernamental que los sistemas de base micro. Las principales influencias contables en los países que pertenecen a la categoría macrouniforme son un sistema jurídico sólido, sobre todo un sistema jurídico codificado, más que uno de derecho común, y el derecho fiscal. Estos sistemas también tienden más al conservadurismo y al secreto en cuanto a la divulgación de información. Los sistemas de base micro presentan características que apoyan la práctica de negocios pragmática y han evolucionado del sistema británico. Diferencias en los estados financieros. La conclusión es que las empresas multinacionales deben adaptarse a los diferentes sistemas de contabilidad que existen en el mundo, lo que vuelve más compleja y costosa la función de contabilidad. Las empresas que cotizan en las bolsas de valores proporcionan generalmente un estado de resultados, un balance general, un estado del capital contable de los accionistas, un estado de flujos de efectivo y notas al pie detalladas como parte importante del informe anual. Los estados financieros de un país difieren de los de otro en 4 aspectos principales: idioma, moneda, tipo de estados financieros, principios de contabilidad generalmente aceptados, subyacentes en los que se basan los estados financieros. El nuevo Comité de Normas Internacionales de Contabilidad. El Comité de Normas Internacionales de Contabilidad, precursor del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, se estableció en 1973 y ha trabajado para armonizar las normas de contabilidad mediante la emisión de una serie de normas internacionales de contabilidad. Transacciones en monedas extranjeras. Cuando una empresa tiene operaciones fuera del mercado nacional, debe ocuparse del registro correcto y posterior contabilidad de activos, pasivos, ingresos y gastos que se miden o denominan en monedas extranjeras. Estas transacciones son el resultado de comprar y vender bienes y servicios, así como de prestar dinero o endeudarse en moneda extranjera. Traducción de estados financieros en moneda extranjera. El proceso de replantear los estados financieros en moneda extranjera en dólares estadounidenses se conoce como traducción. Aunque las empresas multinacionales con sede en Estados Unidos reciben informes elaborados originalmente en diversas monedas, deben contar finalmente con una serie de estados financieros denominados en dólares estadounidenses para ayudar a la gerencia y a los inversionistas a entender sus actividades mundiales en una moneda común. La combinación de todos estos estados financieros traducidos en uno se denomina consolidación. Métodos de traducción. 2 métodos: tasa actual y temporal. Las 2 normas permiten a las empresas usar uno de los 2 métodos en el proceso de traducción.
El método que la empresa elija depende de la moneda funcional de la operación extranjera, que es la moneda del entorno económico primario en el que opera esa entidad. Debido a que las empresas pueden elegir el método de traducción que sea el más adecuado para una subsidiaria extranjera en particular, no tienen que usar uno u otro método para todas las subsidiarias. La figura resume la selección del método de traducción dependiendo de la selección de la moneda funcional. Si la moneda funcional es la moneda del país donde se localiza la subsidiaria extranjera, se aplica el método del tipo de cambio actual. Si la moneda funcional es la moneda en que la empresa matriz presenta su información financiera, se aplica el método temporal.